infancia en peligro, ese es el tema de hoy. Más de 380.000 millones de dólares son las pérdidas que estima UNICEF por la falta de salud mental infantil. Eso no es todo, dice Nicole Landín Jurado, periodista de revista Vistazo y quien realiza este artículo. Ella dice que la crisis sacó la realidad de la violencia hacia los niños. Si no se actúa ahora, los estragos en la vida de ellos aún resultan incalculables. Bienvenida, Nicole, qué gusto siempre tenerte en el programa para abordar temas importantes como este. Muchas gracias, Clarita, por recibirme. Ya hacía falta tener este espacio. Nos pasamos un poquito de los días. Nos pasamos de los días. Pero bueno, entrando en materia, ¿qué es exactamente lo que dice el nuevo análisis de UNICEF con respecto a la niñez? Sí, este análisis revela que los distintos conflictos, ya sea en Asia, en África, en Medio Oriente e inclusive en América Latina, han provocado que entre el 2005 y el 2020 haya más de 266.000 violaciones graves contra los derechos de la infancia. Y esto provoca obviamente una crisis en derechos humanos que se extiende a varios países. Solo para ponerte una cifra, entre el 2016 y en el 2020 se verificó que hubo un promedio de 71 violaciones graves cada día a los niños. Y cuando hablamos de violaciones graves, entiéndase desde lo más extremo hasta lo un poco menos. Por ejemplo, violaciones a los derechos, ¿no? Estamos hablando de violaciones a los derechos. Sí, violaciones a los derechos. Y esto se entiende como secuestros, matrimonios forzados, pero también se habla de una negación de acceso humanitario e inclusive incidentes en escuelas u hospitales. Es como un abanico de cosas. Ok, estaba también revisando que el reporte señala que hay más niños afectados por conflictos, violencia y crisis, de la cual te estás refiriendo ahora, que en cualquier otro momento desde la Segunda Guerra Mundial. Según esto, entonces, ¿por qué estamos involucionando en lugar de evolucionar? Pensaríamos que después de la Segunda Guerra solo tenemos derechos visibilizados, tenemos tratados que cumplir, tenemos compromisos de los gobiernos. Entonces, ¿por qué es como si estuviéramos dando pasos hacia atrás, según las conversaciones que tuviste tú con los especialistas? Bueno, si bien dentro de los objetivos de desarrollo sostenible que plantea las Naciones Unidas se establece que se deben promover este bienestar en todas las edades, junto obviamente a la salud, el reporte, como bien mencionas, dice que hay más niños afectados ahora. Y cuando lanzaron esta información, de hecho, lo dijeron, que este informe expone con mayor crudeza el fracaso del mundo al momento de proteger a sus niños y niñas con cualquier tipo de violación grave. Ahora, algo importante a tener en cuenta y para responderte es que no se trata que tanto que hemos involucionado, sino que la violencia ha estado por mucho tiempo presente. Y un especialista justamente nos explicaba que si bien hay cifras preocupantes que salen a la luz ahora, la violencia siempre ha estado ahí, solo que en situaciones, por ejemplo, como la crisis del COVID-19, profundiza aún más estos problemas sociales. Y por eso es que podemos evidenciarlo muchísimo más que antes. Sí, también tú haces un análisis psicológico y desde esa perspectiva se plantea en el artículo de la reciente revista Vistazo, que es el que mencioné al inicio del programa y se llama La infancia en peligro, se habla sobre los primeros años de vida de una persona y cómo esto podría afectar en el futuro, tanto positiva como negativamente, evidentemente, ¿no? ¿Qué te explica el especialista en ese sentido? ¿Por qué los primeros años de vida, los primeros 7 años de vida se menciona? Sí, en los primeros 7 años de vida, esta especialista en educación y desarrollo infantil nos decía que una persona constituye casi que toda su personalidad durante ese tiempo. Es decir, que si un niño estuvo expuesto a situaciones de violencia o no tanto eso, digamos que tuvo padres que no se preocuparon o no pudieron preocuparse por las necesidades de este niño, tiene muchísimas probabilidades de convertirse en un adulto reprimido ya cuando sea mayor, aislado del mundo e inclusive puede llegar a tener problemas dentro de su vida profesional, porque como te digo, en la infancia es donde se sientan las bases de todo, de conocimiento, de personalidad, de todo el desarrollo en sí. Este especialista también habla de indicadores, de esos indicadores de violencia, ¿como cuáles? Sí, ella decía que todo se manifiesta a través de la conducta. Si un niño, por ejemplo, tiene una conducta un poco, está un poco más alterado o tiene una conducta más disruptiva, por así decirlo, podemos saber que algo le está pasando.
Pero también está este otro lugar. Si un niño se muestra de pronto más callado, más tímido, pueden comer más o menos. Son dos extremos, como te digo, que te alertan que hay una realidad que está tocando la vida de ese niño. En el caso de Ecuador, por ejemplo, nos explicaban que puede haber un aumento de la violencia, pero de manera silenciosa. Y esto se relaciona a adultos que tienen grandes niveles de estrés por la situación socioeconómica que está pasando el país. Por ejemplo, si un padre no sabe manejar sus propias emociones, obviamente no va a poder manejar correctamente las del niño. Por lo tanto, aunque él no quiera, puede ser más explosivo en casa, puede tener mucha menos paciencia. Y ahí es que, aunque, como te digo, no se quiera, aparecen distintas formas de violencia más allá de la física. Sí, justamente tú en este reportaje citas también el pensamiento de la abogada Consuelo Bowen y claro, un poco conectándolo con la situación actual que vivimos, lo que se lee ahí es que el aumento del sicariato, de la delincuencia, del consumo de drogas, es producto de años, es decir, no es como es de la noche a la mañana, dice el artículo que es producto de años de abandono escolar. Entonces, el cuestionamiento aquí sería, si somos conscientes del problema, ¿qué es lo que has podido concluir después de todo lo que investigaste? ¿Por qué a los gobiernos les cuesta invertir en este sector? ¿Qué se visibiliza? ¿Y qué consecuencias proyecta UNICEF relacionadas con esta problemática? Sí, la abogada explicaba que, por ejemplo, no debemos justificar la violencia, como bien dices, como resultado de una pandemia o de cualquier otra eventualidad. Como ya lo hablamos, el maltrato hacia los niños ya existía y en este caso cree que se agudizó porque el Estado no ha podido ser capaz de dar los servicios adecuados y está desmantelado o está pasando por un proceso conflictivo. Pero algo que señala mucho es que los gobiernos y las sociedades no están destinando los suficientes recursos para el cuidado de los niños. Pero es difícil decir por qué no se ha prestado más atención, porque en realidad hay muchísimos problemas que no están resueltos, como la educación, la salud. Si no se resuelve eso, es mucho más difícil ir hacia el problema de la violencia también. Pero UNICEF dice que si este tipo de descuidos continúan, el costo es una pérdida de más de 380 mil millones de dólares al año en potencial humano que bien podría destinarse a las economías de los países. Además que si hablamos de una repercusión medible en la vida de los niños, todavía no se alcanza a llegar los números, a saber qué tanto le van a afectar a estos niños. Claro. En breves palabras, un poco para llegar a una conclusión, que es como siempre nosotros tratamos de cerrar este tema, que siempre pueden llegar a ser muy amplios, pero tratamos de hacer un poco un recorte para que se comprenda la profundidad de todas formas de la temática, y el tema hoy es la infancia en peligro. ¿Cuáles serían los caminos para revertir este problema y trabajar en verdaderas respuestas o soluciones? Ya sabemos que no se puede resolver de la noche a la mañana, pero después de este análisis entendimos que no es un problema de hoy, sino que es un problema que se evidencia hoy, pero que fue de años atrás, y si es un problema hoy, va a ser un problema del futuro. Claro, además de este llamamiento a los estados, como estábamos hablando, que tienen que garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños, es necesario que desde los hogares también se proporcionen las necesidades y atenciones que ellos necesitan. Porque si no se hace esto en conjunto desde los hogares y el Estado, se seguirán creando generaciones más propensas a tener problemas de salud mental, económicos y sociales, inclusive mucho más grandes de lo que ya estamos viendo ahora, de las afectaciones que estamos viendo ahora. Bueno, están invitados todos a ver este artículo, a leérselo, La infancia en peligro, del área de sostenibilidad de Revista Vistazo. La tengo yo aquí en mis manos, la pueden ver. Es la portada donde aparece Chito Vera, en donde también hay otros temas, entre los cuales hay un especial bastante interesante, Nicole, y no sé si de repente también nos puedes comentar algo sobre esto. Es un especial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, me gustaría que nos explicaras un poco a propósito de qué surgió digamos, esta inquietud de hablar sobre los ODS, que me parece importantísimo, porque además veo que a cada página se le ha dedicado un ODS distinto, o por lo menos un área sobre la cual hablar. Sí,
dado toda la situación que estamos pasando, bueno, Revista Vistazo inauguró su sección de sostenibilidad en enero con el objetivo de mostrar los problemas y los avances en cuanto a la sostenibilidad de la sociedad. Entonces, en este sentido, Revista Vistazo está lanzando su primer especial de sostenibilidad basados en los ODS, y nuestro objetivo es básicamente presentarle al público en general los ODS, de qué se tratan, qué se está haciendo. Nos basamos en una iniciativa de Pacto Global, que es un organismo que se le desprende a Naciones Unidas, que se llama Líderes por los ODS, que están basados en el sector empresarial, es decir, hacen mesas de trabajo para crear proyectos y tratar de alcanzar esta meta al 2030. Por ejemplo, en Vida Submarina han lanzado un manual de buenas prácticas para la gestión de desechos sólidos en las empresas con el fin de no generar más contaminación. En el ODS de Igualdad de Género también el líder de mesa, que es CHOP Seguros, junto a los demás organismos lanzaron un manual para la prevención de la violencia de género en los organismos, y también trabajan muchísimo con comunidades. Hay el caso de Hambre Cero, que tienen planes súper interesantes para la desnutrición crónica infantil y muchísimas otras cosas que se explican en el especial. Pero quisimos como presentar estos ODS a las personas para que, bueno, sepan qué está pasando, cuál es el problema y qué es lo que nosotros podemos hacer desde nuestro punto. Sí, estoy aquí pasando las hojas, la verdad es que está muy bueno porque primero lo veo como una especie de introducción a los conceptos de objetivos de desarrollo sostenibles. Quienes estamos permanentemente informándonos en esta área, pues estamos muy familiarizados, pero hay personas que no necesariamente, y creo que, por ejemplo, en el ámbito empresarial es muy importante que ya las grandes y pequeñas corporaciones puedan vincularse con algún ODS mínimo con uno. Y lo que estoy viendo es que como a cada concepto o a cada ODS, por ejemplo, el fin de la pobreza, le adjuntan como ejemplos específicos, ¿no? El ejemplo y el caso, cómo lo están llevando a cabo. Esto yo siempre a mí me parece muy coherente con lo que normalmente hago aquí en el programa, y es, si ya estás hablando de este tipo de iniciativas, que no se quede solo como en la teoría, como en el concepto, sino realmente, ¿por qué no llamar a empresas que nos cuenten cuál ha sido su caso? ¿Por qué no mencionar a empresas que sí, que decidieron tomar un camino distinto, que es casi que una obligación? Es decir, no, los ODS no son obligatorios, pero uno tiene la obligación moral y ética de seguirlos si es que realmente quiere tener un impacto positivo en el planeta, y sobre todo si quiere que su industria continúe, porque si no cumplimos con algunas como normas básicas de supervivencia dentro de nuestra categoría, ¿cómo la industria en la que estoy va a sobrevivir? Sí, y algo importante que nos dimos cuenta en el proceso de realizar este especial, nos decían, basta con que una empresa o una corporación esté enfocada en un ODS para ya generar un cambio, porque muchas veces las empresas o alguien que quiere involucrarse en estos objetivos de desarrollo sostenible cree que tiene que abarcar todo, pero en realidad no se puede abarcar todo, porque si tratas, tu foco se va a todos lados y al final no terminas haciendo mucho. Entonces, solo con que estés enfocado en uno ya es un avance muy grande. Sí, esta es una linda invitación a quienes nos escuchan y dicen, bueno, yo quiero saber qué es esto de ODS y quiero saber cómo me involucro y cómo puedo hacer un cambio. Pues están todos invitadísimos a conocer más sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos como ODS por sus siglas. Y justamente en la última vistazo hay un especial, así que están invitados. Bueno, si no, también pueden googlear, pero hoy los invitamos a que vean el especial. Nicole, muchas gracias por estar aquí hoy. Muchísimas gracias, Clarita. También en la otra edición, o bueno, en 2 ediciones más, se vienen las 500 empresas de Vistazo, así que atentos todos, también es el especial más grande de la revista. Ah, sí, hay mucha expectativa sobre esa edición. Te agradezco muchísimo, y bueno, aquí estoy mostrando cuál es la última edición por quien quiere, por si acaso quieren acercarse y ver estos temas que hemos hablado hoy con Chito Vera en portada.